Me llamo Álvaro y estudio medicina en la Universidad de Barcelona. Como muchos estudiantes de esta facultad, había escuchado rumores sobre cosas extrañas que ocurrían en el edificio por las noches. Se hablaba de sombras en los pasillos, susurros en las aulas vacías y puertas que se cerraban solas. Siempre pensé que eran historias exageradas de compañeros sugestionados, hasta que viví algo que me hizo cambiar de opinión para siempre. Era una noche de invierno. Teníamos un examen importante sobre neuroanatomía y decidí quedarme hasta tarde en la sala de disección, donde practicábamos con cadáveres donados para la enseñanza. No era el único en la facultad a esas horas, pero sí el único en ese laboratorio en particular. El ambiente era inquietante. El edificio, tan bullicioso de día, por la noche se transformaba en un lugar silencioso y gélido. Las luces fluorescentes del laboratorio parpadeaban de vez en cuando, y el olor a formol impregnaba el aire. Coloqué mis apuntes sobre una de las mesas y me dispuse a estudiar. Pasaron unos minutos cuando escuché un ruido sordo, como si algo pesado se hubiera movido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero todo parecía estar en su sitio. Pensé que tal vez había sido el viento, aunque las ventanas estaban cerradas. Decidí ignorarlo y seguir con mi repaso. Entonces, ocurrió algo que me hizo quedarme sin aliento. Una de las camillas donde descansaba un cuerpo estaba descubierta. Yo mismo había tapado el cadáver con una sábana antes de empezar a estudiar, y ahora la tela estaba doblada a un lado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me acerqué lentamente, intentando racionalizar la situación. Tal vez había dejado la sábana mal puesta. Sin embargo, cuando observé el cadáver más de cerca, mi corazón se detuvo un instante. Las manos del cuerpo, que originalmente estaban cruzadas sobre el pecho, ahora estaban separadas. La mano derecha colgaba ligeramente por el borde de la camilla, como si alguien la hubiera movido. Antes de que pudiera reaccionar, la luz del laboratorio parpadeó violentamente y, de repente, sentí un susurro helado junto a mi oído. No pude entender qué decía, pero la sensación de una voz tan cerca de mí me paralizó por completo. Me giré bruscamente, con la piel erizada. No había nadie. Respiré hondo, tratando de calmarme. Debía estar cansado, pero en ese momento, la puerta del laboratorio se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. Solté mis apuntes y salí corriendo del aula. Mi primera reacción fue buscar a alguien más en la facultad. No podía estar solo en ese lugar. Corrí por los pasillos desiertos hasta llegar a una de las salas de estudio, donde encontré a mi compañero Javier, quien también se había quedado repasando. ¿Qué te pasa? Estás pálido. Intenté explicarle lo sucedido, pero apenas podía formular frases coherentes. Entre balbuceos, le dije que algo extraño estaba ocurriendo en el laboratorio de disección. Al principio, pensó que era una broma. Tío, estás sugestionado. Llevamos días sin dormir bien. El estrés te está jugando una mala pasada. Pero justo en ese momento, algo golpeó la puerta de la sala de estudio. Nos quedamos en silencio absoluto. Golpes, 3, para ser exactos. No muy fuertes, pero sí lo suficientemente claros como para que ambos los escucháramos. Javier se levantó lentamente y se acercó a la puerta. La abrió de un tirón, pero no había nadie al otro lado. Nos miramos sin saber qué hacer. Fue entonces cuando desde el pasillo ambos escuchamos el sonido de una camilla deslizándose lentamente por el suelo. El sonido venía desde el laboratorio de disección. Javier tragó saliva y me miró con nerviosismo. No queríamos comprobarlo, pero nuestros cuerpos se movieron solos. Caminamos lentamente hasta la entrada del laboratorio. Lo que vimos al asomarnos nos dejó helados. Una de las camillas se había movido varios metros de su posición original. No había viento. No había nadie más allí. Fue la gota que colmó el vaso. Sin pensarlo 2 veces, agarramos nuestras mochilas y salimos corriendo del edificio. Al día siguiente intentamos encontrar explicaciones lógicas. Tal vez algún otro estudiante nos había gastado una broma, pero cuando preguntamos a los encargados de seguridad, nos dijeron que esa noche las cámaras de vigilancia no registraron a nadie más en el edificio aparte de nosotros 2. Desde entonces, nunca volví a quedarme hasta tarde en la facultad. Lo peor es que, con el tiempo, escuché más historias de otros estudiantes. Algunos aseguraban haber sentido miradas en los pasillos, otros decían que las luces se apagaban solas, pero había un detalle que se repetía en varios relatos.
un susurro cerca del oído de quienes estaban solos. ¿Quién o qué sigue en la facultad cuando todos se van? No lo sé, y sinceramente, no quiero averiguarlo. Mi nombre es Lucía, y estudio Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Desde siempre, la biblioteca de la facultad ha sido mi refugio para estudiar. Es enorme, silenciosa y con un aire solemne que inspira concentración. Sin embargo, después de lo que viví una noche de invierno, en mi segundo año de carrera, nunca volví a quedarme allí hasta tarde. Eran casi las 11 de la noche, y la biblioteca estaba a punto de cerrar. Solo quedábamos unos pocos estudiantes repartidos por las mesas. Yo estaba sumergida en mis apuntes cuando noté, en una esquina alejada, a un chico que no me resultaba familiar. Llevaba un jersey gris y tenía varios libros abiertos delante. Su cabello negro y lacio le tapaba parte del rostro y en ningún momento levantó la vista. Seguí estudiando hasta que de repente escuché un ruido seco, como si un libro hubiera caído al suelo desde una estantería alta. Me giré rápidamente, pero todo parecía estar en su sitio. Nadie más pareció notarlo. Intenté ignorarlo, pero la sensación de incomodidad fue creciendo. Miré nuevamente hacia la esquina donde estaba el chico del jersey gris. Seguía exactamente en la misma posición, sin mover un músculo. Decidí que ya era suficiente por esa noche. Comencé a guardar mis cosas cuando, de repente, un susurro rompió el silencio. Me congelé. Miré a mi alrededor. No había nadie cerca de mí. La voz había sonado tan cerca, como si alguien me hubiera hablado al oído. El miedo se apoderó de mí. Me levanté de golpe y caminé rápido hacia la salida. Cuando pasé cerca del chico del jersey gris, sentí un escalofrío indescriptible. Algo en él no estaba bien. Llegué a la puerta de la biblioteca y vi al guardia de seguridad. Me saludó con un gesto de cabeza y me preguntó si quedaba alguien más adentro. «Sí, hay un chico al fondo, con un jersey gris», respondí, todavía alterada. El guardia frunció el ceño y me miró con extrañeza. Eres la última en salir. No hay nadie más dentro. Mi sangre se heló. No, lo vi hace un momento. Estaba ahí, sentado, leyendo. El guardia negó con la cabeza. Cada cierto tiempo, alguien me dice lo mismo. Pero cuando revisamos las cámaras, no hay nadie allí. No pude dormir esa noche. La imagen del chico del jersey gris se quedó grabada en mi mente. A la mañana siguiente, volví a la biblioteca con la esperanza de encontrar alguna explicación. Busqué en la mesa donde lo había visto, pero no había rastro de él. Finalmente, reuní el valor para preguntarle a uno de los bibliotecarios. Su reacción me dejó helada. Tú también lo viste, ¿verdad? Me llevó a una esquina apartada y me contó la historia que circulaba entre el personal de la biblioteca. Hace años, un estudiante de historia desapareció misteriosamente en la facultad. Se llamaba Javier Román, y su caso nunca se resolvió. Se sabía que pasaba largas horas en la biblioteca, estudiando obsesivamente para sus exámenes, hasta que un día, simplemente, nunca regresó a casa. La policía revisó las cámaras de seguridad y descubrieron algo inquietante. La última vez que lo vieron, entró en la biblioteca, pero nunca salió. No había signos de violencia, no encontraron su mochila ni sus apuntes. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Desde entonces, decenas de estudiantes han asegurado haberlo visto en la biblioteca. Siempre con el mismo jersey gris, siempre con los mismos libros abiertos, como si todavía estuviera estudiando para un examen que nunca llegará. La mayoría de las veces, la gente lo nota en su visión periférica, pero cuando intentan enfocarlo bien, ya no está. Otros han escuchado susurros o han sentido una presencia extraña cuando están solos. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Lo que más me perturbó fue lo que el bibliotecario dijo antes de alejarse. Si lo ves de nuevo, no intentes hablarle. No sabemos qué pasaría si lo hicieras. Desde aquella noche, nunca volví a estudiar hasta tarde en la biblioteca. Pero a veces, cuando paso por allí y miro hacia las mesas del fondo, siento que alguien me observa. Mi nombre es Carlos y soy estudiante de tercer año en la Universidad de Salamanca. Siempre me ha gustado el teatro, así que, además de mis estudios, participo en el grupo de teatro universitario. Nuestra compañía
ensaya en el antiguo Paraninfo de la universidad, un lugar con siglos de historia, una arquitectura impresionante y una acústica perfecta. Pero lo que pocos saben es que, cuando cae la noche, ese lugar cobra vida de una manera que no tiene explicación. Ocurrió a finales de otoño. Nuestra función estaba cerca, así que nos quedamos ensayando hasta tarde. Alrededor de las 11:30 de la noche, la mayoría de los compañeros ya se había ido, pero yo decidí quedarme un poco más para perfeccionar una escena junto a Marta, otra estudiante del grupo. El Paraninfo, vacío y en penumbra, tenía un aire distinto. Durante el día estaba lleno de vida, pero por la noche se sentía un frío que calaba los huesos. Solo teníamos encendidas las luces del escenario, dejando el resto del teatro sumido en la oscuridad. Estábamos practicando una escena de monólogo cuando escuchamos un ruido en la galería superior. Era como el sonido de una butaca crujiendo, como si alguien se hubiera sentado de repente. Nos quedamos en silencio, mirándonos. No había nadie más allí. Marta intentó bromear. ¿Nos habremos ganado un espectador fantasma?, dijo con una risa nerviosa. Yo intenté restarle importancia, pero en el fondo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidimos continuar, pero a los pocos minutos volvió a ocurrir. Otro crujido, más fuerte esta vez. Algo se movía en la galería superior. Marta y yo nos miramos. No podía ser el viento, ni algún animal. Era el sonido inconfundible de alguien cambiando de asiento. Entonces, el ambiente cambió. La temperatura bajó de golpe y, de repente, escuchamos un murmullo. Era una voz baja, apagada, como si alguien estuviera susurrando una oración. Marta apagó el foco del escenario y nos quedamos en total oscuridad. El silencio era opresivo. Fue entonces cuando lo vimos. Una figura borrosa, sentada en una de las butacas de la galería superior. No se movía, pero estaba allí, observándonos. Marta soltó un pequeño grito ahogado y me agarró del brazo con fuerza. Yo no podía moverme. La figura permaneció inmóvil por unos segundos, hasta que, de pronto, se levantó. No vimos su rostro, solo la silueta, oscura, alta y ligeramente encorvada. Entonces, el susurro volvió, pero esta vez sonó mucho más cerca. No debéis estar aquí. El pánico se apoderó de nosotros. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia la salida del Paraninfo, dejando nuestras mochilas y guiones atrás. La sensación de ser perseguidos era insoportable. Cuando llegamos a la puerta, intentamos abrirla desesperadamente, pero la vieja cerradura parecía atascada. Detrás de nosotros, el murmullo continuaba. De repente, la puerta cedió y caímos al pasillo. En cuanto nos alejamos del Paraninfo, el ambiente opresivo desapareció de golpe. Nos miramos sin aliento, sin entender lo que acabábamos de vivir. Al día siguiente, intentamos convencernos de que todo había sido una alucinación por el cansancio, pero entonces uno de los profesores de teatro nos escuchó hablar y nos interrumpió. ¿Tuvisteis un encuentro con él? Marta y yo nos miramos. ¿Con quién?, pregunté, sin querer saber la respuesta. El profesor suspiró. Muchos lo han visto a lo largo de los años. Algunos lo llaman el espectador perdido. Se dice que, hace siglos, un estudiante de teatro murió en el Paraninfo durante un ensayo. Nadie sabe cómo, pero desde entonces, su espíritu sigue allí, observando cada función, cada ensayo, como si esperara que la obra terminara para él. Desde aquella noche, nunca volvimos a quedarnos solos en el Paraninfo, y aunque intentamos evitar hablar del tema, cada vez que ensayamos, no podemos evitar mirar hacia la galería superior, temiendo ver nuevamente a nuestro espectador fantasma. Me llamo Elena, y en mi primer año en la Universidad de Granada, me alojé en un antiguo colegio mayor cerca del centro histórico. El edificio tenía siglos de historia y su arquitectura era impresionante. Largos pasillos de techos altos, grandes ventanales y un ascensor antiguo de hierro forjado que conectaba los 5 pisos. Desde mi llegada, escuché a los estudiantes hablar sobre el ascensor. Decían que a veces subía y bajaba solo, sin que nadie lo llamara. Otros aseguraban que, al usarlo de madrugada, se detenía entre pisos y las luces parpadeaban hasta dejarte en completa oscuridad. Nunca creí en esas historias, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Era una noche de invierno
y había salido tarde de la biblioteca. Cuando llegué al colegio mayor, eran casi las 2 de la madrugada y el edificio estaba en total silencio. Presioné el botón del ascensor y tras unos segundos, las antiguas puertas de hierro se abrieron con un crujido metálico. Entré, pulsé el botón de mi piso y apoyé la espalda contra la pared exhausta. El ascensor empezó a subir lentamente, pero de repente, entre el tercer y cuarto piso, se detuvo bruscamente. Las luces parpadearon varias veces hasta que solo quedó la débil iluminación de emergencia. Pulsé el botón de alarma, pero no funcionaba. Intenté llamar a alguien, pero mi móvil no tenía señal. El ascensor se quedó completamente en silencio, hasta que escuché algo. Un susurro detrás de mí. Era un murmullo bajo, ininteligible, como si alguien estuviera de pie justo a mi espalda. Mi respiración se entrecortó. No me atrevía a girarme. Pero entonces, en el reflejo del espejo del ascensor, vi una sombra oscura, borrosa, justo detrás de mí. No podía moverme. Sentía la presencia tan cerca que podía notar su respiración en mi nuca. El ascensor tembló ligeramente y de repente la voz se hizo más clara. No mires. Fue un susurro frío, seco, pero con una orden clara. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome en la garganta. En ese momento, las luces parpadearon de nuevo y en un destello fugaz vi reflejado en el espejo algo que me hizo gritar. Una mano, delgada y huesuda, asomándose desde la sombra detrás de mí. Cerré los ojos con fuerza. No quería ver más, solo quería salir de ahí. Y entonces, el ascensor se puso en marcha por sí solo. Subió lentamente hasta mi piso y se detuvo con un chirrido. Cuando las puertas se abrieron, me lancé fuera sin mirar atrás. Corrí hasta mi habitación y me encerré con llave. Esa noche no dormí. Al día siguiente, reuní el valor para contar lo sucedido. Una compañera, Marina, se quedó pálida cuando le dije que había escuchado un susurro en el ascensor. Eso mismo me pasó a mí el año pasado. Me contó que, hace mucho tiempo, una estudiante del colegio mayor falleció atrapada en ese ascensor cuando falló el sistema y quedó bloqueado durante horas. Nadie la encontró hasta la mañana siguiente. Desde entonces, muchos han sentido su presencia cuando el ascensor se detiene entre pisos. Algunos solo oyen el susurro. Otros, como yo, la ven en el espejo. Desde esa noche, jamás volví a usar ese ascensor. Y hasta el día de hoy, cuando paso junto a él, siento que alguien sigue allí dentro, esperando.